Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio del Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos trabajando el libro de Antonio el Grande, las 170 sentencias. Y hoy vamos a comentar las sentencias 28, 29 y 30. Sentencia 28 dice así: los que se dejan desviar de las esperanzas de esta vida y conocen solamente de palabras las acciones que conducen a la vida perfecta, sufren algo parecido a la desgracia de aquellos que, aún poseyendo los remedios y el instrumental del arte médico, no saben usarlos ni se preocupan por aprender. En tal caso, no debemos acusar por los pecados en los que caemos ni a nuestra constitución, ni a otra cosa, sino solo a nosotros mismos, puesto que, si el alma elige voluntariamente el descuido, es inevitablemente vencida. De alguna manera está poniendo como tema de reflexión la libertad humana. Dios nos creó libres. Tenemos la posibilidad de elegir. La elección implica un proceso de discernimiento. La elección implica tomar partido por determinadas cosas y determinadas acciones y, por supuesto, la renuncia a otras. Somos los únicos responsables de nuestras decisiones, sean estas buenas o sean malas, y, por consecuencia, también de nuestras acciones o de nuestras omisiones. La causa de nuestros males, de nuestras caídas, de nuestros pecados, no son el demonio, el entorno, el contexto, ni nuestra flojera. Somos los únicos responsables, porque elegimos voluntariamente. Porque, teniendo los instrumentos para alcanzar una vida perfecta y el cuidado del alma, nos movemos en nuestra mediocridad, en medio de nuestra tibieza, como dice Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y cuáles son estos instrumentos que tenemos para alcanzar la vida perfecta? En primer lugar, el recuerdo de Dios, vivir en presencia de Dios por medio de la oración del corazón. En segundo lugar, la lección divina, el encuentro con la palabra de Dios, el diálogo con Dios, la rumia de la Sagrada Escritura. En tercer lugar, las vigilias. Las vigilias fortalecen la esperanza gozosa en la llegada del Señor. Fortalecen la atención y el cuidado, la guarda de los pensamientos, de los recuerdos, de las intenciones, de los deseos, de los sentimientos. En cuarto lugar, el ayuno. El ayuno en el cual nos ejercitamos para el control de nuestra voluntad. El demonio, representado en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos, en nuestras intenciones, en nuestros sentimientos,
en nuestros deseos, en nuestras acciones y en nuestras omisiones, nos tienta, pero no nos obliga a pecar. La elección es nuestra. Si elegimos a Dios, renunciamos al pecado y sus consecuencias y sus representaciones, el mundo, la sociedad de consumo, los medios de comunicación, las imposiciones individualistas. Si elegimos el pecado, renunciamos a Dios, porque no se puede servir a dos señores, dice Jesús. El entorno, el contexto, no nos condiciona de tal manera que quedemos de brazos atados, de manos atadas. Ciertamente sí nos condiciona, pero no al grado de determinarnos. Muchas personas viven en contextos desfavorables, viven en contextos de consumo de drogas, de prostitución, de delitos, y sin embargo no son adictas, ni prostitutas, ni delincuentes. Esas personas han podido elegir otro camino, han podido determinar su vida por otro lado, aunque estaba condicionada que podría ser así. ¿Por qué? Porque eligen serlo, eligen dejar esa historia. Igualmente nosotros, si elegimos la vida perfecta, debemos cuidar de mantenernos en ese camino, que a veces es fácil, a veces es difícil, a veces avanzamos corriendo, a veces avanzamos muy lentamente, a veces será dificultoso y avanzaremos con muchísima lentitud, pero la elección es nuestra. Cuidar supone elegir todo aquello que nos llena de Dios, que nos lleva a la presencia de Dios, que nos acerca a su persona. Descuidar supone elegir todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Dice Jesús en el Evangelio, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, nosotros tenemos como esa posibilidad, ¿verdad?, de elegir libremente dónde queremos que esté nuestro corazón, siendo conscientes, sabiendo cuál es nuestro tesoro. Por eso es importante el discernimiento, por eso es importante el conocerse a sí mismo, por eso es importante tener un proyecto de vida. La sentencia número 29 dice así: al que no sabe discernir entre el bien y el mal, no le es lícito juzgar a los buenos y a los malos. Bueno es el hombre que conoce a Dios, y si el hombre no es bueno, no sabe nada, ni nunca será conocido, pues el medio de conocer a Dios es practicar el bien. Discernimiento y bondad. Esta sentencia nos pone en el tema del bien. El bien que conduce a Dios. La práctica del bien es el único camino seguro para llegar a su presencia. Ya en el video anterior presentamos brevemente los instrumentos de las buenas obras que nos planteaba San Benito, los medios para llegar a Dios. Y el amor es la clave, el amor en los dos mandamientos. El amor a Dios
necesariamente nos conduce al amor a los hermanos. De lo contrario, es un sentimiento vacío. Mentimos, dice San Juan, si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. El amor, lo explica San Pablo en su carta, siempre referido a los semejantes. Es paciente, es bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no orgulloso. En nuestra práctica eremítica, esicasta, necesariamente debemos amar sin límites a todos, buenos y malos, justos e injustos, porque Dios, dice Hechos de los Apóstoles, no hace diferencia entre las personas. No corresponde a nosotros el juicio es de Dios. A nosotros nos corresponde, como decía San Bernardo de Claraval, amar sin medida es la medida del amor. Y la oración de Jesús, la práctica de la oración de Jesús, es una forma de vivir ese mandamiento del amor. Orar por todas las personas. Orar por todas las personas sin condición, sin distinción, sin prejuicio. Orar por todas las personas en todas partes. La bondad se expresa en nuestras acciones. Recordemos el juicio final que nos plantea Mateo en el capítulo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso en la cárcel y me fuiste a ver. Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños hermanos míos, conmigo lo hicieron. La medida del amor. La bondad se expresa en las acciones. La parábola del buen samaritano en Lucas. La bondad se expresa en cuidar de aquella persona sin importarnos quién es, de dónde es, qué hace, cuál es su condición. Simplemente porque es imagen y semejanza de Dios. Cuidar simplemente porque es nuestro hermano o nuestra hermana. Por lo tanto, bien importante, discernimiento y bondad. Tenemos que saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que saber discernir entre la práctica del amor y la práctica del no amor, entre la práctica de la solidaridad y la práctica de la insolidaridad. La sentencia número 30 dice así: los hombres buenos y amantes de Dios reprochan de frente a los hombres si éstos están presentes por el pecado practicado, pero no los insultan si están ausentes, ni siquiera lo permiten a quien trate de decir algo. Plantea el pseudo Antonio algunas expresiones del amor, la corrección fraterna, ¿verdad? Los hombres amantes de Dios reprochan de frente a otros que erraron. Corrección fraterna. El cuidarse de la murmuración, no hablar a las espaldas del otro. El cuidar del otro, aunque éste esté en el error, aunque éste sea mala persona. Cuidarlo porque no está presente. No podemos socavar su dignidad. Frente a la corrección fraterna, estamos ante una obligación cristiana. El silencio nos hace cómplices, teniendo en cuenta que el cuidado
a no estimular, es la forma más hermosa de respeto. Perdón, teniendo en cuenta que el cuidado a no lastimar es la forma más hermosa de respeto. No lastimar al otro, respetar. Respetar al otro, aunque piensa distinto, aunque actúa distinto. Yo tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es mi hermano. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. El silencio nos hace cómplices. Tenemos que poner en evidencia la situación. Tenemos que practicar la corrección fraterna, pero tenemos que hacerlo solidariamente. No podemos lastimar, no podemos herir a la otra persona. Y pone el Pseudo Antonio sobre la mesa el tema de la murmuración que atenta contra la dignidad de las personas, la murmuración que atenta contra ese ser que es imagen y semejanza de Dios. La crítica, el chisme, el prejuicio, el juicio, la condena, solo nos hacen peores personas. Solamente nos pone a nosotros en evidencia de lo malo cristianos y lo mala persona que somos. Por lo tanto, esta práctica del amor, esta práctica de la ética evangélica, esta práctica de cuidar del hermano, de la hermana, es la invitación que nos hace el Pseudo Antonio. Hermanos, hermanas, que la Madre de Dios les cuide, les proteja y les bendiga hasta un próximo encuentro.